Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí, sobre todo dar las gracias tanto a Francesc, sobre todo, ¿no?, que está preocupado de que estemos aquí, sino también a toda la UOC, ¿no?, por esta oportunidad. Y la idea de la presentación es contar de primera mano un poco lo que nosotros estamos viendo, puesto que nosotros ya desde el año, aunque somos una empresa que nacimos en el año 2000, empezamos a trabajar con la seguridad. Ya desde el año 2005 empezamos a trabajar con lo que se denomina el fraude o los delitos en Internet. Es decir, ya empezamos con esa unidad que tenemos de nombre como eCrime, que suena como muy marketingiano el nombre, ¿no?, pero realmente es el grupo de personas que trabajamos en la lucha de delitos que provienen de Internet. Sobre todo, pues trabajamos con bancos, gobiernos, etcétera, pues para todas estas nuevas amenazas y saber qué hay ahí detrás, ¿no? Entonces, durante la presentación vamos a hablar de muchos términos que seguro que suenan a todos vosotros. Vamos a ver desde el punto práctico en qué consisten, cómo son de fáciles de adquirir, cómo son de fáciles de usar, cómo ya no hace falta tener conocimientos técnicos de ningún tipo para poder hacer un ataque, una negación de servicio o de una infección de una página, y cómo también quién está detrás, tanto desde el punto de vista interno, como pueden ser pues antiguos alumnos, empleados, personal de limpieza, y también del punto externo, que es donde ahora estamos un poco más trabajando, que es con las mafias organizadas de crimen, que están pues campando casi a sus anchas muchas veces en delitos de Internet. Entonces vamos a hablar de botnets, vamos a hablar de bulletproof hostings, vamos a hablar de fraude, de farming, de phishing, de spam, es decir, un poco una mezcla bastante variopinta de cosas para situarnos en qué estamos viendo hoy en día en Internet. Entonces, durante la presentación vamos a ver sobre todo también, y estarán enlazados en todos los temas que vamos a tratar, estos 4 puntos, que yo creo que son importantes y que son los pilares de los delitos o de los incidentes que puedan provenir de Internet. El primero de ellos es la paradoja del empleado interno. Es decir, hoy en día, gran parte de los incidentes que sufren las empresas, las universidades, incluso las pequeñas o grandes empresas o gobiernos, son producidas por gente interna. Es decir, no es como se piensa muchas veces en las películas, ¿no?, de que hay un chaval de 16 años en su ordenador con su módem todavía conectándose y atacando a alguien, a la NASA o al FBI, ¿no? Es decir, no, realmente gran cantidad de los incidentes que ocurren, ya sean de chantaje, robo de información, fraude o cualquier otro tipo de incidente, provienen de empleados internos, que son empleados descontentos porque no han conseguido ese puesto de trabajo que querían, porque están en una interrogación de empleo, porque se encuentran en una situación personal mala. Es decir, son gente interna que tiene acceso, pensemos un momento igual en los administradores de sistema, pues ellos pueden tener muchos datos, personas que tengan acceso a otro tipo de información. Es decir, muchos de los riesgos provienen de empleados internos, que es muchas veces lo que nunca se piensa, ¿no?, de que realmente alguien dentro pueda hacer ese tipo de daños. Luego, siempre enlazado con que somos imperfectos por naturaleza. Es decir, cualquier tipo de incidente, cualquier tipo de ataque va a funcionar en un 99,9% debido siempre a que siempre hay una persona que pueda ser el eslabón más débil. Es decir, siempre vamos a tener esa persona que va a decir su contraseña, que va a decir cómo acceder, que va a dejar su ordenador para hacer algo y a través de ese ordenador se vamos a poder acceder. Es decir, siempre es el último eslabón el que es más débil y es más fácil de romper. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos muchas auditorías de intrusiones, cuando por motivos técnicos no podemos acceder, puesto que hay, pues, todo el perímetro está protegido, tienen detectores de intrusos, tienen pues, un montón de niveles de seguridad que son difíciles de saltar, siempre nos queda el último, digamos, recurso, el as de la manga, de intentar engañar a esas personas, ya sea pues dejando discos USBs en un garaje para que los pinche, o mandándonos un correo con sus preferencias que hemos visto porque están en Facebook, para que pinchen en este viaje para jugar al golf y hacer esquí a la vez. Y todo ello, al final, pues nos permite tomar control remoto de esa máquina, acceder, etcétera. Es decir, nosotros como humanos somos siempre el punto de fallo. Es decir, por muchas medidas de seguridad que pongamos, si luego no existe concienciación, si no hay formación, si no todos, digamos, como unidad, en este caso una universidad, pensamos que cualquiera podemos ser el punto de entrada, pues todas las medidas que hemos puesto pues pueden que no sirvan para nada. Luego, el tercer punto importante es la de la fruta que cuelga más abajo, ¿no?, es de la expresión inglesa. Pues realmente eso ocurre mucho. Si nosotros como atacantes queremos, por ejemplo, hacer un fraude financiero contra una entidad financiera, ya sea un banco o una caja, por supuesto vamos a ir primero a por las que no tienen medidas de seguridad o tienen medidas de seguridad más laxas.
Es decir, no vamos a ir a por el que tenga también una autenticación por SMS cuando hay que hacer transferencia y además tiene un token físico para poder autenticarse. No, porque eso nos va a costar más esfuerzo intentar robar el dinero. Vamos a ir a por las que simplemente piden un usuario y contraseña, quizás tengan una tarjeta de coordenadas y que sean fácil de engañar para que nos den esos datos y poder acceder. Es decir, siempre, en cualquier tipo de incidente, pues vamos a ir a por, digamos, las entidades, personas o incluso universidades que tengan menos medidas de seguridad. Con lo cual, si simplemente estamos un poco mejor que el resto de mi competencia, pues voy a evitar muchos futuros problemas. Y por último, los efectos colaterales. Es algo que también pasa. Es decir, hoy en día hay multitud de ataques masivos, tanto de infección de páginas web, que luego veremos, tanto de robo de credenciales, tanto de compromiso de ordenadores, y la gran mayoría son de forma masiva. Es decir, no hacen una intrusión en tu ordenador porque iban contra ti, no, sino simplemente pues porque has tenido mala suerte, alguien te ha cogido tu contraseña de FTP o de SSH, te ha podido acceder o han explotado una unidad de un WordPress que tenías colgado en la web y no estaba parcheado, o ha aparecido un nuevo 0day, que por ejemplo el último que apareció de Java, de la JRE, que casualmente alguien de dentro de la universidad ha accedido a una página que ha explotado la unidad y ha conseguido acceder. Es decir, también eso influye, la mala suerte. Es decir, yo creo que estos 4 puntos son un poco los que engloban todo lo que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a centrar un poco el tema en qué se puede hacer cuando dominamos un ordenador. Veremos poco las fases que podemos hacer para cómo infectar un ordenador, cómo tan fácil es controlar millones de ordenadores y qué hacer con esos ordenadores. Entonces, con esos ordenadores, hoy en día, una vez que se consigue control de esos ordenadores, el primer objetivo casi siempre es el robo de información. Ese robo de información puede ser, sobre todo, relacionado con las credenciales bancarias, lo más común hoy en día. De hecho, luego también veremos, pues pasaríamos por todas las fases del fraude, desde el robo de la credencial hasta usar esa credencial por un tercero, ya sea usando ese mismo ordenador donde se ha robado la credencial para evitar ser traceado y que parezca que es el mismo usuario, pasar esa transferencia a las llamadas mulas, las mulas sacan el dinero, lo mandan por Western Union, a otro sitio, generalmente la antigua Unión Soviética, etcétera. Es decir, hay una serie de eslabones importantes y el fraude es quizás, por el motivo económico, la parte importante del robo de credenciales. Pero también, en el caso sobre todo de los empleados internos que hemos hablado, es el espionaje industrial. Es decir, robar esa información para vendérsela a la competencia, para hacer un chantaje al director general, pues porque puedo haber robado los datos de cuánto cobran los directivos de una empresa y amenazo con publicarlos para que la gente se revolucione, entonces pido dinero por ello. Es decir, robo de información sensible para la empresa, bastante común hoy en día. Infecciones web, esto ocurre también mucho, sobre todo es una forma, yo creo, de retroalimentarnos, en el sentido de que si yo tengo controlado un ordenador, voy a robar todas las veces que desde ese ordenador se conecten por FTP a manejar una cuenta FTP remota. ¿Para qué? Para luego con ese usuario y contraseña conectarme a todas esas cuentas FTP que tengo y poder infectar todas las páginas que hay en ese repositorio, para a su vez volver a infectar la gente que visite esas páginas, volver a robar las contraseñas y empezar en ese ciclo que lo que hace es que a veces tengan cientos de miles de usuarios y contraseñas de FTP y con un solo clic, como luego veremos, pues podemos infectar todas ellas. O, por supuesto, el control de dominios, también bastante peligroso. Es decir, nosotros desde nuestros ordenadores, la gente que maneja los dominios de Internet de una empresa se conecta para administrarlos, crear un nuevo registro de dominios, cambiar el registro MX, etcétera. ¿Qué pasaría si también, y eso ocurre, que tomamos control de ese usuario y contraseña de GoDaddy o de Arsis, es decir, cualquier ISP que maneje dominios, y cambiamos que, por ejemplo, wok.es, en vez de ir a la IP que vaya a otra IP, o que todo el correo de wok.es vaya a otra dirección IP que controlada por un tercero, que simplemente hace un relay, coge los correos y los reenvía al relay original. Pues podemos pensar todas las cosas que se podrían hacer, ¿no? Entonces, principalmente el robo de información, siempre con el punto de vista económico por detrás. El control de activos, es decir, ya tenemos un ordenador infectado, un ordenador que puede ser un PC, puede ser un portátil, puede ser un móvil, puede ser un home cinema, sí que se ven muchas veces home cinemas infectados, es decir, cualquier cosa que esté conectada a Internet es pues, propenso a poder ser infectado. Ese control de activo nos permite tener, por ejemplo, un sitio donde alojar, por ejemplo, imágenes de pedofilia, alojar páginas de phishing, alojar otros troyanos, alojar programas ilegales. Es decir, utilizamos, en este caso, se podría utilizar esos ordenadores infectados para alojar pues, otro tipo de cosas y que poder hacer otro tipo de delitos. Eso ocurre también. Es decir, muchas veces puede que una persona que tenga incluso
fotos de pedofilia, realmente él ni lo sepa, que lo tenga en ese ordenador. Simplemente le están utilizando para agregar esa información y poder distribuirla en otras redes peer-to-peer o lo que fuera. O en el caso de pasarela de protección, por ejemplo, también cada vez más usado, puesto que hoy en día casi todas las entidades financieras pues, tienen sistemas de seguridad para comprobar que el usuario Pepito, cuando se conecta al banco, de repente se conecta desde Rusia y es un usuario que siempre está en Jaén, pues que salta alguna alarma, ¿no? Pues las personas que están entre los ataques lo saben y lo que hacen es reutilizar la máquina de la que han robado la credencial para utilizarla como pasarela y hacer esa transferencia a esa mula que quieran hacer. O utilizarlo, por ejemplo, para hacer otro tipo de delitos, tanto de denegación de servicio o cualquier otro tipo de robo de información, para que siempre sea más difícil tracear un poco quién ha sido. Es decir, utilizar varias cadenas de ordenadores y poder ver quién ha podido ser. Denegaciones de servicio, también bastante común, de hacer peticiones masivas para intentar echar a alguien, ¿no?, fuera de Internet. También hoy en día utilizado con ordenadores infectados que están en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestros gobiernos. Y, por supuesto, el envío de spam. El envío de spam, la gran o casi la totalidad de todo el spam que recibimos proviene de ordenadores infectados, que se utilizan para enviar spam. No se provienen de máquinas en China o en Rusia, ¿no?, que siempre se dice, sino que provienen de ADSLs de personas en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, en Bilbao, que están con Telefónica, con Euskaltel, con ONO, nos da igual, que está su ordenador infectado y está enviando millones de correos de spam por día. Entonces, realmente, tener un ordenador controlado, y ahora veremos cómo es de fácil controlarlo, nos puede dar muchos beneficios. Y por último, hay otros tipos de daños que también ocurren, pero son quizás menos visibles, aunque generan mucho dinero. Por ejemplo, que son todos los fraudes relacionados sobre todo con los banners, los anuncios. Es decir, si yo tengo cientos de miles de ordenadores o millones de ordenadores controlados, si les hago que todos pinchen mis banners que he puesto en diferentes páginas, me hacen ganar dinero, de forma, por supuesto, fraudulenta, pero hacen ganar dinero. De hecho, en una conferencia en la que estaba el responsable de seguridad de Google, cuenta siempre una anécdota muy curiosa, que dice que el mejor cliente, esto ya fue hace casi un par de años, el mejor cliente que ponía anuncios, luego se descubrió que era una empresa que se dedicaba a hacer fraude, pero ponía creo que eran cerca de 1,5 millones, 2 millones de dólares al mes en anuncios de Google Ads. Haciendo estudios de cuánta gente pinchaba en esos anuncios dirigían a páginas de farmacia, páginas de réplica de relojes, es decir, páginas de artículos de falsos o incluso páginas donde te infectaban. Se calculaba que el retorno de la inversión de esos casi 2 millones de dólares podría ser cerca de 10 millones de dólares mensuales. O sea, invirtiendo 2 millones de dólares al mes ganaban cerca de 10 millones de dólares, solo con Google Ads. O sea, imaginemos todo el dinero que se puede hacer ahí. Entonces, también, aparte del click fraud, que sería el tema de los banners, pues, por ejemplo, también se paga por si instalas software en esos ordenadores que tienes controlados, también muy común, por ejemplo, ahora con los falsos antivirus, ¿no?, esos falsos antivirus que te dicen que tienen tu ordenador lleno de troyanos y que si pagas $50 consigues ese antivirus que te borra todo, ¿no? Es decir, ese tipo de programas se utilizan y se paga por instalar esos tipos de programas. También poco comunes, pero que funcionan, son los chantajes por cifrado, lo que se llama los ransomware. Es decir, una vez que tenemos el ordenador infectado, ciframos con un algoritmo, en este caso generalmente se utiliza RC4, pero puede ser cualquier otro, incluso RSA, se ha visto muchas veces. Se cifran todos los archivos doc, ppt, excel, fotos, mp3 que encuentra en el disco duro y te pide que tienes que hacer una transferencia a una cuenta de PayPal para que te dé la clave para poder descifrarlos. Por supuesto, cualquier persona cuando ve eso pues se asusta porque tiene todos sus datos, sus fotos, sus trabajos de clase, sus documentos confidenciales y muchas veces pues paga para recibir ese programa que lo descifra. Es decir, también eso también se ve, no mucho, pero es también un modelo de negocio bastante interesante. El tema de defacement, y esto es de toda la vida, de cambiar las páginas web, también utilizando esos ordenadores que están controlados, o por último, denegaciones de servicio ya más concretas contra algún tipo de servicio que pueda tener una web, ¿no? Es decir, en ese sentido también se ven, pero mucho menos. Entonces, todo esto viene al hilo de qué podemos hacer con esos ordenadores infectados, pero sobre todo viene relacionado por muchas razones que hay para controlar esos ordenadores. Y sobre todo la facilidad que es de controlar esos ordenadores, que ahora veremos un poco qué técnicas son las más utilizadas. Sobre todo también porque esas mafias organizadas que muchas veces están detrás de estos ataques tienen multitud de facilidades para operar en Internet, sobre todo por el anonimato que ofrece Internet, por la falta de leyes o jurisdicción que pudiera existir a la hora de perseguirles, puesto que generalmente las personas que hacen esos ataques no están
el mismo país donde se realiza el ataque, aunque pueden tener ramificaciones. Por ejemplo, con el caso de las mulas sí, porque hace falta sacar el dinero de forma física, ya sea de la sucursal o del cajero automático, pero generalmente, si no, no están dentro de ese mismo país. Pero además ofrece un montón de alternativas, por ejemplo, de carácter distribuido de Internet, de utilizar máquinas en Alemania para lanzar un ataque contra entidades financieras de España y que la persona esté en China. Es decir, esas cosas son la naturaleza intrínseca de Internet y es lo que hace. Y sobre todo también a que es muy difícil o se detecta un cierto grado de impunidad a la hora de perseguir esos delitos. Es decir, es algo que se está trabajando, hay muchas iniciativas tanto a nivel europeo como internacional, pero son cosas que cuesta mucho, puesto que siempre están los intereses de cada país y que cuesta cada vez más poner todos de acuerdo para un poco aglutinar leyes o ponernos todos de acuerdo para detener a las personas que realmente están detrás de los ataques, que es porque hoy en día es muy fácil, entre comillas, por supuesto no es fácil, pero la parte más visible es detener un montón de mulas que están sacando dinero y enviándolo por Western Union a otros sitios, pero en cuanto se detienen 20 mulas, mañana tendremos 40 más. Es decir, es igual que cuando se cierra un ISP que alberga pornografía infantil o alberga algún tipo de fraude, en cuanto se quita el ISP fuera de Internet, va a aparecer en otro país con el mismo contenido y las mismas personas que están detrás. Es decir, es algo que ponemos parches, pero no vemos mucha relación. Y todo ello es debido a esa evolución que ha pasado Internet. Es decir, Internet ha pasado desde los años 90, en donde parecía todo tan bonito como un patio de colegio, donde todo parecía que no había peligros, o los peligros que había parecían, bueno, pues sí, había virus, pero alguno era malicioso, pero eran cosas muy contadas. Realmente, pues tampoco había mucha conectividad, las personas no estaban muy conectadas, las empresas tampoco. Y había una época, nosotros llamamos romántica, donde lo importante, la gente que estaba detrás de sus virus o de esas herramientas intentaban ser mejor que sus compañeros, demostrar sus conocimientos. Eso sobre todo cambió a partir del 11S. El 11S hizo un cambio bastante grande en todo, también en Internet, y eso hizo también que empezara ya a haber fraude, empezara a haber ataques más dirigidos tanto a empresas como a gobiernos. Eso también hizo que poco a poco hubo una especialización y sobre todo las mafias organizadas que se han dedicado al crimen real de toda la vida, pues vieron que Internet era pues la panacea. Es decir, hay una estadística muy graciosa de Gartner que comenta que durante el año 2009 en Estados Unidos hubo cerca de 600 robos a mano armada a entidades financieras. De esos 600 y pico, creo que eran, hubo creo que 5 millones de dólares en daños de robo y hubo 3 atracadores muertos. Si solo comparamos en Estados Unidos con los daños que hace el fraude en Internet, pues por supuesto no hay ningún muerto, no hay peligro físico, el número de incidentes se multiplica casi por 100 y el número de dinero que se ha defraudado también casi por 100. Es decir, vemos también lo que ofrece Internet, es algo bastante claro. Es decir, las mafias organizadas, sobre todo en esa Edad Media que comentamos, que era una época oscura, donde no había mucha jerarquía, no había mucha organización, pero se hacían cosas, pues sí que vieron esa capacidad que tiene Internet y sobre todo desde 2004, pero más aún, a partir de 2007 más o menos, ya hay una verdadera especialización. Es decir, las personas que están detrás, esas mafias, cuentan con multitud de recursos, tanto económicos como técnicos, subcontratan a gente técnica para que hagan troyanos, para que hagan otro tipo de código malicioso, herramientas, hagan exploits, hagan herramientas de infección masivas, que luego iremos viendo. Y eso es la parte importante. Ahora nos encontramos en esa fase donde hay una especialización muy grande del tipo de ataques. Bueno, aquí es lo que comentaba de la parte de Gartner, que sobre todo es muy interesante el hecho ese de que hubo 3 muertos, poco dinero, y realmente luego, en el caso de Internet, estos solo son datos de Estados Unidos, pero si lo multiplicamos por el resto del mundo, pues queda bastante patente el estado. Las motivaciones que vemos de este tipo de incidentes, como hemos ido comentando, principalmente son económicas. Es decir, lo importante es ganar dinero de forma rápida. De hecho, alguna vez hemos accedido y hemos visto fotos de esas mafias que hacen fiestas en grandes mansiones y tienen un montón de Ferraris, tienen mucho dinero en una mesa para demostrar que ganan dinero, pues fiestas de prostitutas, es decir, ellos mismos se dan también y se vanaglorian de lo fácil que puede ser ganar dinero por Internet. Entonces, hay un montón de modelos de negocio, hemos hablado de alguno, pero hay muchos más. Pero también hay luego motivos, por ejemplo, tan diferentes como pueden ser motivos religiosos. Es decir, hay motivos religiosos como pasó el famoso evento de las caricaturas de Mahoma en el diario danés, donde después hubo una oleada muy grande de ataques contra infraestructuras críticas de Dinamarca por parte de países musulmanes o de personas que estaban en esos países musulmanes, y en ese caso fue un motivo totalmente religioso,
Pero también hay otro tipo de motivos, como puede ser políticos, que es algo que está muy de moda. Yo creo que si ahora vemos las noticias, siempre aparece, pues Estados Unidos invierte miles de millones en proteger su nuevo frente de batalla, ¿no? Ya era tierra, mar y aire, ahora es tierra, mar, aire e Internet. Se ha creado un ciberzar, es decir, hay un montón de, sobre todo de esfuerzos por parte de Estados Unidos porque han visto que realmente es el nuevo frente que puedan tener. En el resto de Europa también se está moviendo, es decir, todos los países están haciendo sus deberes, están preparando para la defensa y reacción en el caso de incidentes que pudiera ocurrir. Han ocurrido algunos de ellos que son públicos, como puede ser el caso de Estonia y Rusia, por la retirada de un soldado en Tallinn, de la estatua de un soldado en Tallinn, donde hubo también una serie de oleadas masivas de ataques contra ministerios y bancos y empresas grandes de los países. Pero también hay muchos más que muchas veces no aparecen en las noticias, pero sí que ocurre. Es decir, hay tensiones geopolíticas, hay tensiones políticas igual que ocurren en la vida real, y esas tensiones se transmiten muchas veces a lo que es Internet. Pero también hay muchos incidentes con motivos industriales, que hemos comentado al principio, es decir, robo de información pura y dura, para luego venderla o querer estropear o querer hacer sabotaje o simplemente fastidiar a la empresa, a la universidad o al gobierno en el que trabajes. Entonces, esos son realmente los más preocupantes, puesto que al igual que los económicos, religiosos, son masivos, es decir, se utilizan troyanos masivos, no se utilizan exploits especiales, sino se utilizan herramientas más o menos al alcance de todo el mundo. En los políticos, incluso sobre todo en los industriales, se utilizan lo que ahora se denomina, y está muy de moda, las siglas del APT, ¿no? El Advanced Persistent Threat. Es decir, se utilizan herramientas que solo se utilizan para ese incidente, como un exploit de un zero day que nunca ha estado público y lo utilizamos solo para ese momento, un troyano que nunca ha salido y ninguna casa antivirus nunca lo ha visto o nadie lo ha podido ver. Es decir, se utilizan las mejores armas para hacer esos, digamos, encargos especiales. Esos son los más peligrosos, puesto que como no sabemos cómo son, ni qué tipo de exploits son, ni qué herramientas van a utilizar, ni cuál es su modus operandi, pues tampoco sabemos cómo defendernos. Entonces, ahí es muy importante la concienciación, la formación y, sobre todo, una estructura de respuesta ante incidentes, sobre todo, estable y madura, que te permita responder ante incidentes nuevos, como puede ser un APT, que tan de moda está últimamente. Entonces, recientemente vimos también en la prensa el tema de Mariposa, ¿no? Yo creo que todos habéis visto la noticia famosa, ¿no?, de que había 13 millones de ordenadores infectados. De hecho, pues eran 3 personas del Estado español, incluso uno tenía un nick que se llamaba Hostiator, que era bastante interesante. Entonces, salió en la prensa, salió en el país, en el mundo, en el público, es decir, en todos los sitios, luego en el resto del mundo también se sacó por todos los sitios. Entonces, realmente, cuando yo vi eso en la prensa, que realmente igual es algo exagerado, ¿no?, el número de ordenadores que puede tener infectados, pero realmente era un caso bastante concreto sobre una bond, en este caso, que se puede adquirir por Internet y donde más o menos puede ser fácil infectar, lo que quise, y es un poco también lo que voy a comentar ahora, es cómo podemos llegar hasta este punto, cómo desde una persona que casi sin conocimientos puede llegar a dominar millones de ordenadores y luego robar todos los datos que él quiera. Entonces, un poco es lo que vamos a comentar ahora desde el punto de vista técnico, cómo se puede hacer. Es decir, cómo puedo ser el amo de 13 millones de ordenadores. Yo creo que es algo que igual todos quisiéramos hacerlo, ¿no?, pero realmente desde el punto de vista positivo, no negativo. Entonces, en el caso de Mariposa, es un troyano, es un software que se puede comprar, hay muchos parecidos, es decir, hay diferentes nombres, desde Sinowal, Zeus, el Silent Bunker, ahí tenemos multitud de tipos de troyanos que se pueden adquirir de forma sencilla. Buscamos en Google, muchas veces hacemos este tipo de páginas, en este caso es la página de Butterfly Network Solutions, donde te ofrece este software para que tú hagas lo que quieras con él. Este software tiene unas ciertas características, en este caso de Mariposa, sobre todo quizás su punto fuerte es cómo se propaga, pues sobre todo utilizando Messenger, utilizando discos USB, de los pinchos USBs, utilizando redes sociales para mandar mensajes a tus contactos para que se infecten. Es decir, y luego, ¿qué características tiene? Pues de robo de credenciales, y además puede tomar fotos de la webcam, si puede sacar las contraseñas que tengamos guardadas, la contraseña de mi wifi. Es decir, todo lo que pueda sacar, pues cada uno se diferencia uno en otro. Entonces, yo puedo acceder a este tipo de páginas, puedo pagar este software, generalmente se paga por PayPal o por pagos online tipo Web Money, que es lo que más se utiliza en estos sitios. Es decir, tengo que transformar, hay pasarelas de pago, transformo mis euros o mis dólares
o incluso mis rublos a WebMoney, que son una moneda virtual, y con ello luego puedo hacer un pago que más o menos es más anónimo, es decir, no es una transferencia electrónica que podría ser traceable. Y siempre la forma de contacto con este tipo de software o de personas que venden este tipo de software es por medio de ICQ. Es decir, ICQ, ese messenger tan antiguo que quizás algunos de vosotros todavía tenéis cuenta, pues es el que se utiliza. Se utiliza porque ellos confían en ICQ. No confían, por ejemplo, en Messenger porque los servidores están en Estados Unidos y pues pueden pensar con razón o sin razón que pueden ser interceptadas las conversaciones. En el caso, confían en ICQ. También es bastante raro porque ICQ es israelí, es decir, no es ruso, pero no sé por qué siempre confían en ICQ. Entonces, vamos desde el principio de todo, es decir, vemos que hay un software que podemos comprar, pero vamos a ver qué tenemos que hacer para infectar 13 millones de ordenadores. El primer paso es elegir el método de infección. En este caso, ha habido una evolución bastante grande. Hace años, el método de infección preferido era los famosos attachments de correos. Es decir, recibíamos correos con attachment de una postal de Navidad, o las fotos de Angelina Jolie, o las fotos de Brad Pitt, ¿no? Es decir, algo que intentara pues hacer que la persona pinchara. Y así se infectaban muchas máquinas, ¿no? Es decir, era algo que pasaba mucho. Eso ya, gracias a Dios, pues ya ocurre cada vez menos. Y ha habido pues pasos, por ejemplo, también se utilizaban mucho las vulnerabilidades remotas. Por ejemplo, si nos acordamos del gusano Blaster, que tanto daño hizo, yo creo que fue en el año 2005 o por ahí, realmente eran vulnerabilidades que explotaban pues servicios de Windows, etcétera, que todavía siguen funcionando y muchas veces todavía se siguen viendo ese tipo de gusanos tan antiguos, pero es algo que ha dejado de ser. Luego también hay muchas infecciones por descargas, es decir, los usuarios de Mule, usuarios de BitTorrent, muchas veces que se descargan programas ilegales o juegos o fotos o lo que fuera, realmente no son esos programas, sino que son troyanos o son esos programas pero vienen acompañados de un troyano, etcétera. Es decir, también así se ocurren muchos tipos de infecciones. Propagación por Messenger, por redes sociales, cada vez más comunes, es decir, por ejemplo, hay un gusano que luego veremos que es el Cubefake, que lo que hace es coger las cookies cuando infecta una máquina y conectarse a Facebook, MySpace y creo que también a Twitter, y lo que hace es publicar y mandar mensajes a tus contactos de esas redes sociales haciéndose pasar por ti para que pinches en este enlace que tiene un vídeo tuyo pues, de la última fiesta que estuviste. Entonces, por supuesto, ese enlace es otro sitio donde te infectas y así va infectando gente. Entonces, es una forma bastante común de infección. Pero la parte más importante y para mí más interesante son las vulnerabilidades cliente. Es lo que más se utiliza hoy en día. Es decir, hoy para infectar una computadora, un ordenador, ya no es esos ataques externos, no. Ahora es mucho más fácil. Ya se ha pasado a esa fase de perimetrización. Es decir, hoy en día todas las empresas, universidades, gobiernos tienen el perímetro bien guardado, con lo cual es difícil acceder a ellos. Pero ¿cuál es el problema? Que todos los usuarios de dentro accedemos a Internet con nuestro navegador, abrimos el PowerPoint con algo que nos han enviado por correo, accedemos a un MP3 que nos han enviado con nuestro Winamp o con un vídeo con VLC. Es decir, lo que se hace es utilizar esos programas internos que tenemos en los navegadores o en el ordenador para ser explotados, que es lo que se denominan pues, las unidades en el lado cliente. Entonces, la forma más común hoy en día de ser infectado es visitando una web, utilizando un exploit que vulnere ya sea la seguridad de ese navegador o de los plugins que tenga asociados ese navegador. Pues lo más común hoy en día son los PDFs con el Acrobat Reader, pero también ha habido muchos con QuickTime, ha habido muchos con el propio navegador, ya sea un Internet Explorer, ya sea un Firefox, ya sea un Opera, ya sea un Safari. Es decir, es intentar forzar que el usuario visite una página, esa página tendrá una serie de exploits para probar todas las combinaciones, a ver cuál funciona, que le bajará un PDF, que le tendrá un applet Java malicioso, que tendrá una página maliciosa, primero verá qué navegador tiene, luego intentará explotarlo y con eso infectar la máquina. Hoy en día es la forma más común y más eficiente de infección de máquinas. Entonces vamos a ver sobre todo esta última parte, que es la más interesante. Bueno, esto es lo que os comentaba también de las formas de infecciones. En este caso también es una web bastante famosa de envío de correos electrónicos para intentar incitar al usuario a acceder, en este caso, pues a citas de sexo de famosas, que al final lo que te mandan es a un vídeo o a una página que simula ser YouTube y te hace bajar un códec que necesitas para ver ese vídeo. Por supuesto, ese códec no es un códec, sino que es el troyano, y a su vez, una vez que te infectas, pues vuelves a mandar a todos tus contactos el mismo correo para que vean las fotos de la famosa desnuda, ¿no? Entonces, es bastante interesante también, a la hora de esas infecciones masivas, cómo nos utilizan a nosotros mismos como conejillos de India. Es decir,
Hoy en día, casi todas las webs utilizan captchas para evitar los registros automáticos. Esos captchas, cuando los atacantes o las personas que están detrás se los encontraron, pues intentaron romperlos. Al principio se podían romper, porque pues eran fácilmente legibles o podían automatizarse con un OCR y saber lo que hacía. Hoy en día, pues muchas veces incluso para nosotros es difícil, ¿no?, descubrir las palabras que aparecen. Entonces, ¿qué hacen? Utilizarnos a nosotros mismos para romper esos captchas. También, por ejemplo, un caso concreto, había, y sigue habiendo, había páginas de pornografía, podemos decir, donde aparecían chicas vestidas, y entonces para tú que se quitara cada vez que tú quisieras una prenda de la ropa, te ofrecía un captcha. Entonces tú, por ejemplo, decías, tengo un captcha, quiero que se quite la chaqueta. Pues introduces el captcha, se quita la chaqueta, pero ese captcha realmente lo que está haciendo es romper un captcha de Yahoo, de Hotmail, de otra web, para crearse una cuenta en otro sitio. Es decir, utilizar a nosotros mismos, por eso hablaba de la imperfección del ser humano, para, en su propio beneficio. Imaginaos como tener cientos de miles de personas en una web de pornografía que pueda tener mucho éxito, rompiendo captchas para hacer otro tipo de cosas. Es decir, es ya reutilizarnos a nosotros mismos. En este caso, esto es el Qface, que os comentaba antes, es más inteligente. Si nos fijamos, esta es la pantalla de crear un usuario en Twitter, nos pide un captcha. Nos pide un captcha para que nos podamos hacerlo de forma automática. Entonces, lo que hace Qface es a los ordenadores que tienen infectados, les saca esta pantalla. Les saca esta pantalla que seguro que reconocéis alguna vez que habéis sido infectado con gusano o ha habido un fallo en algún servicio Windows crítico. Nos saca esta pantalla donde nos dice, introduce estas palabras o tu máquina se apagará en 5 minutos. Y realmente la máquina se apaga en 5 minutos si no lo introduces. Entonces, si nos fijamos en el captcha de Twitter y en el captcha que nos pide el Qface en una máquina infectada, vemos que es el mismo formato. ¿Qué está haciendo Qface en este caso? Utilizarnos a nosotros, como la máquina tenemos infectada, a romper captchas en Twitter, que le ayudará a crear usuarios falsos en Twitter, que publicarán enlaces maliciosos, etcétera. Es decir, estamos ayudándoles, sin saberlo, a propagarse en redes sociales, que es una forma de infección hoy en día pues cada vez mayor. Pero si volvemos al tema de la web, que yo creo es más interesante, para ver cómo podemos infectar una web, veremos dos ejemplos muy sencillos de cómo lo podemos hacer. El caso más concreto, el más general, para ponernos un poco en el escenario, es que tenemos un servidor web, ya sea tenga un Apache, un Internet Information Server, cualquier otro tipo de servidor web, ya sea Linux, Windows, no me da igual. Ese servidor web, de alguna manera, que veremos ahora esas dos formas que hay, alguien va a infectar el contenido que está sirviendo ese servidor web, ya esté en una base de datos o ya esté en una página estática, en un fichero, y va a añadir un pequeño contenido que suele ser un iframe o últimamente ya hace tiempo suelen ser código JavaScript, por supuesto todo ofuscado para que sea difícil de detectar, que lo que va a hacer es que cuando el usuario normal se conecte a esa web, va a ver esa web normal, es decir, imaginemos la web de la WOC. Cuando alguien se conecta a la web de la WOC, en su navegador va a ver la web de la WOC, pero como va a haber ese iframe oculto, con la característica de CSS que esté oculto, sin querer y sin que él lo vea, se va a conectar a un sitio remoto al que apunta. Ese sitio remoto, que es el que aparece en la pantalla, es un sitio que va a tener, es lo que se denomina un infection kit. Es decir, un kit de infección va a tener una pila de exploits para todos los navegadores y para todas las versiones, y va a probar uno tras otro para ver cuál funciona para poder infectar la máquina. En el caso de que uno funcione, y funciona muchas veces, va a instalar ese código malicioso, se va a bajar ese código malicioso a ese ordenador, y ese ordenador ya va a estar controlado pues, por otro panel de control tercero, que va a ser el que va a controlar sus órdenes, va a robar sus datos y recibir los datos que tenga. Es decir, hoy en día la forma de infección es como aparece en la pantalla. Visitamos una página de una universidad, de una agencia de viajes, de un gobierno, de un ayuntamiento, de un blog personal. Esa página tiene un pequeño contenido que nosotros no vemos, a no ser que veamos el código HTML. Ese contenido va a hacer que mi navegador pida en paralelo otra petición a otro servidor. Ese servidor va a intentar infectarme, va a intentar explotar una vulnerabilidad usando exploits, y en el caso de que lo consiga, me va a bajar un binario, y ese binario pues, puede ser tanto un troyano bancario como un gusano, como lo que fuera, que luego veremos. Entonces, yo he puesto dos opciones para poder infectar páginas, para que veamos cuán fácil puede ser y poder infectar servidores web. La primera de ellas es, yo creo, de dificultad fácil. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar Google Hacking, no sé si os suena Google Hacking. Pues Google Hacking un poco es usar Google para descubrir vulnerabilidades en servidores, es decir, ya que Google navega por toda la web,
¿para qué voy a buscar yo servidores vulnerables si Google ya ha buscado por mí? Entonces, hay una página que os recomiendo que visitéis, que es Google Hacking. Si buscáis en Google Hacking, llegaréis a ella, donde vienen un montón de cadenas de búsqueda que podéis utilizar para encontrar sitios vulnerables, tanto contraseñas, es decir, información muy útil. Y todo sin acceder directamente a esa máquina, sino simplemente Google te lo da. Entonces, vamos a usar Google Hacking, pero además vamos a usar una técnica que se llama inyección SQL. Inyección SQL es una forma bueno, es algo que utilizamos, por ejemplo, nosotros mucho en las intrusiones web, cuando nos contratan, que es una forma de intentar engañar la aplicación web para que podamos hablar directamente con la base de datos SQL que hay detrás. De tal manera que podamos leer contenido de la tabla de datos, podamos insertar, borrar, etc. Entonces, con estas dos cosas veremos qué fácil es infectarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Con programas como lo que aparece. Esto es un programa de origen chino que es muy sencillo. Bueno, la interfaz es muy cutre, pero realmente funciona bien. ¿Qué es lo que hace este programa? Simplemente dando un botón. No tiene más que dar un botón. Lo que hace este programa es, primero, pide a Google, que aparece ahí la query que hace, pide a Google todas las webs que tenga él en su base de datos, que tenga un fichero que se llama a.asp, o sea, que tenga un fichero que sea .asp, es decir, con tecnología net, y luego lo que hace es intentar una SQL injection básica. Entonces, lo que hace es, primero, pide a Google, oye, dime todas las webs que tengas en tu base de datos que sean .asp y que además luego tengan ciertos parámetros. Entonces, Google, es como una consulta normal, nos da los resultados, que son los que aparecen en la lista grande. Entonces, uno a uno, si nos fijamos, todos son algo .asp y luego tienen un parámetro. Pues si vemos el primero, pues es listingalpha.asp y luego tiene el parámetro char que tiene algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer SQL injection contra ese parámetro char de forma automática. Vamos a hacer la típica SQL injection de 1 es igual a 1 y veremos si funciona. Entonces, nosotros cuando hicimos pruebas con este programa, calculábamos que cerca casi a la hora podíamos intentar infectar 100.000 websites a la hora, de forma automática. Es decir, yo no tengo que saber nada. Solamente tengo que dar al botón y este me va a infectar 100.000 websites de tal forma que va a intentar hacer un SQL injection en todas esas sites y va a inyectar en los contenidos de la tabla de la base de datos el contenido que yo quiera. En este caso siempre va a ser pues, ese iframe o ese JavaScript. ¿Para qué? Para que cuando esos servidores web que tienen esa base de datos que he infectado intenten mostrar el contenido de las tablas de la base de datos, que pueden ser noticias de un blog o noticias de un CMS o lo que fuera, como yo consigo inyectar contenido en la tabla de la base de datos, pues mostrará ese contenido que será lo que están intentando infectar a sus visitantes. Es decir, con este programa no necesito saber nada, no necesito saber ni SQL injection, ni necesito saber cuáles servidores son vulnerables, sino que voy a utilizar Google y voy a utilizar una técnica de SQL injection que me lo da este programa ya hecho, y dando un botón simplemente voy a decir qué quiero inyectar en esas páginas. Es decir, no hace falta tener ningún conocimiento. Entonces, como vemos, dificultad trivial. Es decir, simplemente dando un botón podemos infectar miles de páginas pues por hora sin movernos de nuestro sillón. Este es otro programa también parecido. En este caso también es un poco más avanzado. La característica igual más interesante es que también controla el índice Alexa. Es decir, yo si quiero infectar miles o millones de páginas para infectar a sus visitantes a la vez, por supuesto me interesa infectar primero a las páginas que más visitantes tenga. Es decir, prefiero infectar la página del país que la página de un diario local, ¿no? Porque va a tener más visitantes. Entonces, lo que hace este programa es igual que el anterior, pero un poco más currado. Lo que hace es buscar, pedir a Google todas esas webs que puedan ser vulnerables a un SQL injection, las ordena por el índice de Alexa, es decir, para ver cuáles son los que más visitantes tienen y empieza a intentar vulnerarlas. Es decir, de esta manera voy a tener más retorno de la inversión. Este sí que es un retorno de la inversión. Voy a buscar cuáles de las páginas van a tener más éxito. Entonces, de estos programas realmente hay varios en circulación y sin tener ningún conocimiento pues puede infectar páginas porque, por desgracia, a día de hoy SQL Injection es una técnica que sigue funcionando. Hay un montón de páginas vulnerables a SQL Injection. La gente que desarrolla esas páginas pues muchas veces no valida la entrada del usuario y es lo que hace que muchas veces sea fácil hacer un SQL Injection. Entonces, bueno, este es mi nuevo programa para que veamos también cómo se configura. Al final utilizar el propio Google. Es decir, tenemos, aquí aparece cuál es la web que voy a infectar, el índice Alexa, cuál va a ser ese cuñito que voy a probar y, bueno, algún dato más en el caso de que pudiera ser luego infectado, etcétera.
Es decir, simplemente con un programa como estos puedo infectar miles de páginas para intentar conseguir esos millones de ordenadores. Entonces, sobre todo aquí, estas personas, como comentaba, es interesante infectar las páginas que más visitantes tienen, pero, por ejemplo, yo si quiero, si pertenezco a alguna de esas mafias y quiero conseguir dinero de entidades financieras españolas, pues querré infectar páginas españolas, ¿no? Porque si infecto una página rusa, pues pocos españoles lo van a ver. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta, tanto con el índice Alexa como utilizando geolocalización a través de las direcciones IP, para saber de dónde son esos servidores y mover mi ataque hacia un lado o hacia otro y poder hacer lo que yo quisiera. Entonces, muchas veces no solo es infectar esas páginas, sino también les interesa muchas veces posicionar otras páginas que pueden ser maliciosas o pueden ser farmacias, es decir, online o de réplica de relojes. Es decir, meter contenido en páginas que realmente no están infectando a sus visitantes, pero contienen enlaces que lo que hace que cuando Google las visite, como verá que tienen esos enlaces, ese enlace pues, subirá en el estatus de Google. Eso ocurre mucho. Por ejemplo, sobre todo pues, ocurre mucho con el spam de los comentarios, ¿no? Es decir, cuando en un blog que tengáis o en un CMS de repente tenéis un montón de comentarios con un montón de URLs todas seguidas, se está haciendo por posicionamiento. ¿Por qué? Porque si tenéis una página bien posicionada en Google, como en teoría, como funciona el algoritmo de Google, si estáis enlazando a esas otras páginas también su posicionamiento subirá. Entonces eso también ocurre bastante. La segunda opción es un poco más complicada, pero también sencilla, que es utilizar un troyano, como hemos hablado al principio, pero utilizar además las cuentas de FTP. Esto también ocurre todos los días. Es decir, lo que hacemos es, una vez que tenemos infectada una máquina, por alguna razón, que puede ser una infección web, como puede ser una de las redes sociales que hemos visto, o una transmisión de correo, o lo que fuera, ese troyano va a estar escuchando continuamente todos los accesos por FTP o SFTP o cualquier otro contenido para robar el usuario y la contraseña. Una vez que robo el usuario y la contraseña, lo mando a ese panel de control y ahí voy almacenando todos mis usuarios de FTP. ¿Para qué? Para que luego podamos tener programas como este. En este caso ya no son de origen asiático, sino de origen de Europa del Este, donde también con un simple botón, una vez que tengo todos mis credenciales de FTP, lo que voy a hacer es, como aparece aquí abajo, no sé si alguno sabéis ruso, pero bueno, lo que está diciendo es que va a buscar en esos servidores FTP todos los directorios que sean como alguno de estos, es decir, los típicos de páginas web, ¿no? El public HTML, el 3W, pages, HTML, htdocs, los típicos que se usan. Y una vez que encuentre ese directorio, va a buscar ficheros como los que aparecen aquí, es decir, los .php, los .php5, los .html, .main, bueno, es decir, cualquier extensión común de páginas web, y lo que va a hacer es infectar y va a poner un iframe que apunta a la dirección que pone aquí. Es decir, con un simple botón vamos a también infectar miles de páginas web usando el usuario de FTP, porque también, por desgracia, pues se usa FTP todavía hoy para la administración de las páginas web de forma muy común, sobre todo en los hostings. Entonces, con este programa o este otro, que también es igual, el FTP Tools, también bastante famoso, lo que hago es eso. En este caso está añadiendo, no es el iframe, no es un simple iframe que apunta a una dirección, en este caso es con un JavaScript, pero es lo mismo, es decir, voy a configurar qué tipo de ficheros quiero infectar, voy a dar un botón, se va a conectar en paralelo con un montón de hilos a múltiples cuentas y lo que va a hacer es infectar a todas las páginas web. Entonces, una vez que he infectado esas páginas web, que hemos visto que hay dos formas, hay alguna más, pero estas son las más comunes, es decir, si alguna vez os infectan una página web, pensad seguramente casi una de estas dos formas, ya sea por un ataque de SQL injection o porque alguien ha accedido por FTP a vuestra cuenta y es porque lo ha robado de un usuario, de algún administrador que tenía lo infectado y le han robado el usuario y la contraseña. Entonces, una vez que conseguimos infectar una página web, tenemos que redirigirles a esa otra página que va a intentar explotarles. Entonces, para ello tenemos una multitud de infection kits. Entonces, hay de todos los colores, de todas las formas, pero todos ellos son muy simples. Tienen una serie de exploits y un panel de control como el que aparece, muy básico generalmente, donde pone estadísticas. Estadísticas de las personas de qué país provienen, qué navegador tienen, qué versiones del navegador, cuál tiene más éxito, y un poco tener estadísticas de si mis exploits están funcionando, si tengo que cambiar de infection kit, etcétera. Es decir, un poco de qué páginas vienen más, es decir, de qué páginas que he infectado pues vienen más estos usuarios que voy a infectar. Es decir, tener toda esa información. En este caso, pues aparecen aquí los países, el tipo de sistema operativo y el tipo de navegadores. Pues sobre todo porque lo que más se usa es Windows con Internet Explorer, pues siempre hay más usuarios de Windows con Internet Explorer. Pero también hay exploits para Firefox o incluso para otras versiones de Windows,
En el caso de Mac y Linux no hay muchos infection kit que tengan exploits porque todavía el número de usuarios es pequeño, ¿no? Y que ya con lo que tienen con los de Windows, pues ya parece que tienen suficiente, pero eso no quita que en el futuro pueda haber, ¿no? Puesto que también hay vulnerabilidades de Linux y también hay vulnerabilidades de Mac. Entonces hay un montón, desde el más famoso que fuera el LEMPack, pues tenemos el IcePack, el FilePack, el GPack, el NoNamePack, el NeoExploit, que puede ser el más interesante, es decir, hay multitud, todos ellos accesibles en ciertos foros para comprarlos, desde baratos de $150 a caros de $3.000, es decir, dependiendo un poco de las funciones que tengan, los exploits que tengan, si los actualizan, si no, es decir, un montón de funcionalidades diferentes. Entonces, todos ellos son iguales, es decir, lo único que hacen es intentar infectar, pero luego tengo que encontrar cuál va a ser mi panel de control para el troyano realmente que voy a meter. Es decir, esto es para infectar, pero tengo que infectar con algo. Entonces, para ello tengo que elegir un troyano. En este caso hemos visto el mariposa, y vamos a seguir con el mariposa, con el cual el panel de control de mariposa, al igual que en el 99% de todos, está generalmente escrito en PHP, utiliza MySQL como base de datos para almacenar todos los datos y generalmente luego tiene un Apache y un Linux para instalarlo. Generalmente casi todos son así, a excepción de los asiáticos, que les gusta más jugar con Windows, y los servidores no son Linux, sino que son con Windows. Pero realmente luego, bueno, también hay Windows con ASP, en el caso de los asiáticos, pero generalmente casi todo suele ser con PHP. Luego también generalmente se utiliza mucho el proxy inverso, que es el Nginx, también muy común, se utiliza para bien también, es decir, es un proxy open source que se puede usar, como también frontal, puesto que muchas veces para intentar fácilmente quitar ese contenido de Internet, lo que se utiliza son esos proxies inversos, donde el usuario va a acceder a él y luego se irá redirigido a otra serie de servidores para hacer más difícil cerrar esos sitios. Entonces, eso sí que funciona muy bien. Y en el caso de, por ejemplo, de elegir ya el contenido, el malicioso en sí, es decir, el código malicioso, en este caso, como seguimos hablando de Butterfly, vemos que en el caso de Butterfly, bueno, la página web, pues vienen todas las características que tiene, pues también puede hacer eliminación de servicio, puede inyectarse en un proceso remoto, puede hacer tanto UDP como TCP/FLAT, puede, bueno, bajarse otro tipo de ficheros para actualizarse. En este caso de Butterfly es interesante porque se comunica con un protocolo UDP, no es HTTP como puede ser la mayoría de hoy en día. Es decir, hoy en día, si pensamos cualquier configuración de una empresa, de una universidad, de un organismo, casi todas suelen tener un proxy de contenidos o suelen tener, es decir, algo que corte las comunicaciones salientes, con lo cual es mucho más fácil reutilizar protocolos que sabemos que van a dejar salir como HTTP que es utilizar IRC como se usaba antes, ¿no? Puesto que ya hoy en día en cualquier empresa van a bloquear accesos salientes de IRC, o en el caso de UDP, es decir, hoy en día casi todas las bondnets que hay, casi todo el código malicioso va a reutilizar el HTTP para ser un poco más oculto, ¿no? Es decir, para que no sospeche, porque en cuanto utilicemos un protocolo, como puede ser en este caso de Mariposa, que usaba UDP en un puerto alto, pues enseguida el cortafuegos va a cantar, si tienes algún detector de anomalías va a cantar, es decir, es algo que es poco común, pero bueno, es funcional. Entonces, aquí te pone pues, todas las características que tiene, tanto el servidor, pues el protocolo que tiene, master, y ahí es donde podemos comprarlo, y luego lo que tengo que hacer es almacenar todo en el hosting que yo quiera. Entonces, para ello está lo que se denominan los hosting a prueba de balas, o los bulletproof hosting, es decir, hostings que te aseguran, pagando un poco más, que el contenido que pongas allí, nadie te lo va a quitar. Ya venga la policía, ya te llamen por teléfono, te envíen faxes, te amenacen, es decir, te garantizan que ahí está tu contenido. Entonces, ¿para qué se utilizan este tipo de hosting? Pues para, sobre todo, guardar páginas de phishing, páginas de troyanos, esos paneles de control que hemos visto, esos infection kits, o incluso pues, enviar spam o pornografía infantil. Es decir, sitios donde yo puedo guardar ahí cosas y sé que, porque están compinchados, ya sea con el gobierno, porque están en un país especial, que pueda ser una dictadura o lo que fuera, o porque han pagado o sobornado a la policía ahí para que haga oídos sordos, o simplemente por otro tipo de razones, es casi imposible quitar los contenidos de ahí. Entonces, eso se utiliza mucho hoy en día. Hubo una muy famosa, que fue la que quizás salió más a la palestra, que fue la RBN, la Russian Business Network, que salió en todos los medios, pero realmente hay multitud de ellos. De hecho, el problema que tienen es que en cuanto se quita uno, aparece en otro sitio. Es decir, suelen estar en países extraños, pero aparece en cualquier otro sitio. Y luego veremos también un detalle, por ejemplo, el año pasado se cerró uno muy grande que estaba en Estados Unidos, en San Diego, se llama McCulloch, también sonará,
En este caso Macolo, aunque era de origen estadounidense, estaba controlado por rusos. Es decir, el dueño, el CEO, era creo que era de San Petersburgo. Entonces, Macolo, cuando se consiguió quitar de Internet a Macolo, y se consiguió quitar no por acción jurídica o acción policial, sino por acción mediática. Es decir, hubo tanta presión mediática de la prensa, pues salió en el Washington Post, en el New York Times, en Wired, es decir, un montón de sitios apuntando a Macolo como el culpable del spam. Entonces, pasó algo como con la RBN. Hubo tanta presión, todos los medios hablaban, etcétera, que dijeron, bueno, vamos a desaparecer aquí y aparecemos con otro nombre en otro lado. Pues eso consiguió que se quitara Macolo. Macolo tenía gran parte de los paneles de control de las bondes más grandes en el mundo, de emisoras de spam, y cuando se cerró Macolo, el spam mundial bajó casi un 40%, solo quitando un ISP de Internet. O sea, para que nos hagamos una idea del poder que pueden tener. Entonces, lo que se hace con este tipo de ISPs es lo que aparece ahí, que se llama blackholing, es decir, intentar quitarlo de Internet, ya sea porque sus compañeros o los que dan conectividad a ISP por BGP lo quitan las rutas, o porque de alguna otra manera intentas quitarlo, pero el problema es el que he comentado antes, siempre aparecen en otro lado, aparecen con otro nombre, las personas son las mismas, pero hoy en día, gracias a Internet, pues puedo montarme un ISP en las Bahamas, en Ucrania o en Estados Unidos, con nombres falsos o verdaderos, y montarlo en un PISPAS. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos con los blackholing. Entonces, este es el caso de un bulletproof hosting, para que veamos cómo son. En este caso están especializados en el envío de spam. De hecho, si nos fijamos, abajo aquí aparece un logo muy interesante, pues que como es que ganó está muy orgulloso de haber ganado el premio del spam. Entonces, aquí te garantizan que tu spam va a ir muy bien, que va a ir como las rosas. Es decir, vas a poder mandar millones de spam y te va a llegar a todos los sitios. Entonces, tienes tus precios, en este caso te dicen que están con Linux, que está muy bien, y tienes tus precios de un mini plan a un starter plan, pues bueno, en este caso están rublos, pero tus precios son un poco más caros que puede ser un ISP normal, pero simplemente te dicen que sus máquinas están preparadas pues, para el envío de spam masivo y tienen su equipo de soporte para ayudarte en todo lo que quieran. Entonces, ese es uno muy interesante. Este también es bastante famoso, el WhoHost, ya no funciona, pero también tenía sus planes. En este caso también era para envío de spam y para páginas de fraude. Y como nos fijamos, siempre hay un ICQ, como he comentado, de contacto. Es decir, los teléfonos que ponen generalmente son falsos, no suelen funcionar, puesto que todo el dominio al que están registrados está con datos falsos. Generalmente la forma única de contacto es por ICQ. Es decir, no tienes otra forma de contacto. Y de pago por vía webmoney, también la única forma que se suele poder contratar. Entonces, resumiendo, para poder dominar y ser el amo de 13 millones de ordenadores, necesitamos primero un método de infección. Hemos visto que hay muchos de ellos, varios, pero el más interesante quizás es la infección web. Hemos visto dos formas de hacerlo, ya sea uno con SQL Injection y usando Google Hacking, y el otro usando un propio troyano y cuentas de FTP. Es hoy en día la forma más común de hacerlo. Es decir, hoy en día casi todas las infecciones son de esa manera. Por supuesto, las clásicas funcionan. El envío de attachments, el descarga de cosas del emule de BitTorrent con troyanos, eso todavía, por supuesto, funciona. Luego necesitamos un infection kit. En el caso más famoso de infection kits, que fue el MPAC, que infectó también cientos de miles de webs, que ya desapareció porque MPAC, por ejemplo, fue creado por unos rusos que se llamaban Dream Coders Team y que incluso le hicieron una entrevista. Y cuando les decían que por qué hacían eso, pues ellos, muy bien también razonado, decían que ellos no eran culpables de nada. Ellos simplemente hacían un software y que la gente lo usaba luego para lo que quisiera. Ellos lo hacían como método de investigación, ¿no? O académico. Entonces, y en parte es verdad, ¿no? Es decir, porque ellos decían, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el Nmap o otro software que se puede utilizar para atacar, ¿no? O qué hacen con el Nessus o el Metasploit? Pues, vale, pues ellos decían que ellos hacían lo mismo. Entonces, como hubo esa presión mediática, también desaparecieron, dejaron la última versión, creo que fue la 0.99, pero la 0.99 fue muy interesante en el sentido de que a la hora de añadir los exploits que añadían, hubo un exploit que añadieron, esto fue en el año 2007 o algo 2008, que fue una vulnerabilidad que hubo en Windows con los cursores animados, con los ANI. Entonces, ellos fueron capaces, porque generalmente cuando sale un exploit, casi siempre, bueno, casi siempre no, pero algunas veces aparece primero el exploit en Internet. Es decir, se está usando lo que se denomina in the wild, ¿no? Que se dice,
Es decir, se usa activamente en Internet para infectar máquinas y el fabricante todavía ni siquiera lo conoce, y ni siquiera, por supuesto, hay parche. Entonces, esos son los mejores exploits, ¿no? Porque te garantizan que casi tiene una efectividad muy alta. Entonces, hubo un exploit que fue el de Lani, donde que estuvieron 3 días con ese exploit masivamente infectando ordenadores, hasta ese tercer día que Microsoft sacó un parche de emergencia. Entonces, durante esos 3 días, aunque tuviéramos el ordenador actualizado, aunque tuviéramos el antivirus actualizado, aunque tuviéramos todas nuestras medidas de control, posiblemente seríamos infectados visitando una página de un ayuntamiento, una página de una universidad o la página del blog de nuestro primo. Es decir, al final es muy probable que podamos ser infectados. Entonces, ese es un caso muy concreto de MPAC, pero luego, por ejemplo, vemos el caso de Nexploit. Nexploit también es un infection kit, quizás el más avanzado de todos ellos, donde es el que más caro vale cerca de $3.000, donde sí que se ve realmente que hay un soporte detrás. Es decir, todo el rato se añaden exploits, todo el rato pues, puedes preguntar dudas, está escrito como un CGI, no está escrito en PHP como casi todos. Realmente se ve que hay un trabajo muy grande detrás, pues está todo ofuscado para que no puedas luego quitar los exploits y vendérselos a otros. Es decir, hay mucho trabajo ahí. Realmente luego también sí que se ve que estos infection kits, de hecho, si buscamos en ciertos sitios, los encontraremos y los podremos descargar. Y podremos utilizarlos pues, para hacer pruebas o lo que queramos. Pero también hay que tener mucho cuidado, tanto al descargarnos un infection kit como un troyano, como cualquier otra cosa, puesto que también vienen con regalo muchas veces. Es decir, aquí la confianza es cero. Es decir, no hay confianza entre los grupos que están detrás ni los individuales. Realmente, si encontramos por casualidad un MPAC en el Emule o en no sé, o en cualquier sitio que está ahí publicado para que lo probemos, hay una casi probabilidad 100% de que tiene una puerta trasera. Y que cuando nosotros infectemos nuestras máquinas de nuestro laboratorio para hacer pruebas, realmente las otras personas van a poder acceder. Es decir, vamos a dejar una puerta bien grande para que otros accedan. O si en el caso de que yo sea malicioso e infecto 500 máquinas o 100.000 máquinas, esas 100.000 máquinas no solo van a ser mías, sino van a ser el que ha puesto también ese MPAC por ahí libremente. Entonces, eso sí que ocurre mucho, es decir, no hay confianza entre estos grupos, es muy difícil ganarse la confianza, puesto que, claro, al final es mucho más fácil aprovecharme del trabajo de otro que ha infectado 13 millones de ordenadores que intentar yo infectar 13 millones de ordenadores. Entonces, es bastante más claro. Entonces, tenemos luego que conseguir ese backend, que en este caso hemos hablado de mariposa, pero hay multitud más de ellas, para que veamos un poco el grado de especialización que tenemos. En el caso, por ejemplo, del Zeus. Zeus es el troyano bancario, es el caso de éxito más grande. Hoy en día sigue funcionando con mucha eficiencia. En España estamos muy afectados con el Zeus, todas las entidades financieras. El Zeus, la última versión, que se denomina la versión 2.0, ya incluye una especie de licencia por medio de hardware. Es decir, para evitar que la gente lo use, lo copie, lo distribuya, ya tiene la licencia tipo hardware como algunos programas que valen mucho dinero, ¿no? Es decir, entonces, ya ponen ese tipo de medidas de protección porque saben que son usados masivamente esos programas para infectar máquinas. Y claro, el que lo hace pues quiere ganar su dinero vendiéndolo, ¿no? No quiere que lo venda una vez y se distribuya por todo el mundo. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado de especialización. El código maligno, pues el que nosotros queramos, en el caso, por ejemplo, del Zeus, pues es interesante, pero no es de los más avanzados. Quizás el de los más avanzados que solemos ver son todos los que provienen de Europa del Este. Por ejemplo, uno de los más avanzados es el Sinowal, también es troyano bancario, pero en este caso, por ejemplo, utiliza un rootkit a nivel de kernel, infecta el MBR, como a los virus de antaño, ¿no? De MS2 que infectaban el Master Boot Record. En este caso también infecta el Master Boot Record y es uno de los más avanzados. Y luego también hay diversos que tienen diferentes funcionalidades, es decir, hay algunos destinados al envío de spam, otros al robo de credenciales, otro al control de ordenadores. Es decir, hay multitud y dependiendo de sus características, pues están diseñados de una forma u otra. Es decir, hay algunos que solo funcionan en modo usuario, otros funcionan a nivel de kernel, otros pues también tienen algo de hardware para complicar los análisis. Hay otros, por ejemplo, en el caso del Zeus, que nos encontramos mucho, que cuando consigue su objetivo, por ejemplo, cuando infecta una máquina y roba la credencial de la entidad del usuario, la entidad financiera del usuario, lo que hace es remotamente le manda una orden que se llama el kill de OS, es decir, mata el sistema operativo, que lo que hace es, depende del troyano, pero algunos lo hacen, borra C Windows, asterisco punto asterisco. Entonces, ¿qué hace? Pues una vez que ha robado esas credenciales, fastidia el Windows del usuario, el usuario, claro, como no le arranca ya la máquina, formatea, y empresas como nosotros, que nos dedicamos también muchas veces a analizar esas máquinas para saber qué troyano le ha robado el dinero o cómo funciona, cuando llegamos nos encontramos con la máquina formateada y no podemos hacer nada.
Es decir, eso también es algo que se ve. Es decir, ellos mismos se protegen contra cualquier tipo de análisis que podamos interferir, ¿no? Es decir, es bastante interesante. Y luego, el tema del hosting, pues ya hemos visto, hay múltiples posibilidades. Es decir, se puede contratar por el dinero, el que queramos, hosting bastante interesante. En el caso de Mariposa, pues Mariposa vale cerca de 1.000 euros, el hosting, más o menos al año, puede costar unos 500, el Infusion Kit, uno normalito, 500, y luego gastos varios de viajes o lo que fuera, total 13 millones de ordenadores infectados. Es decir, vemos un poco lo que puede costar contratar 13 millones de ordenadores. Es decir, el retorno de la inversión se ha maximizado, porque con esos 13 millones de ordenadores tendremos credenciales, tendremos datos personales, podremos venderlos, comprarlos, etc. Pero eso no queda ahí solo. Se puede hacer mucho más. Más en el sentido de malware as a service. Es decir, al final todo lo que hemos visto está en alquiler de venta. Es decir, yo si tengo 13 millones de ordenadores, lo voy a poner en alquiler. Es decir, quien quiera coger esos 13 millones de ordenadores durante una semana para atacar a mi competidor, se lo alquilo por 1.000 rublos, o lo que fuera. Es decir, todo está en venta en alquiler. Ya no tengo que ser una persona técnica para poder hacer un ataque, dominar ordenadores, robar datos, no. Yo para eso subcontrato y es mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que ocurre hoy en día. Yendo a los foros adecuados, se puede acceder a estos sitios y poder alquilar o comprar tanto datos robados como ordenadores para poder controlarlos o lo que fuera, que es un poco la parte más preocupante. Entonces, hay foros como el que aparece aquí. Este es uno que es, bueno, es muy amarillo. Realmente los foros donde se mueven las cosas suelen estar en ruso o en chino. Hay algunos foros en inglés, por supuesto, porque hay muchos clientes también que quieren ser, que no hablan ni ruso ni chino. En este caso, pues bueno, como podéis ver, pues aquí hablan de una versión de Zeus, Spy. Spy es un competidor que ha salido a Zeus hace poco. Bueno, pues algunos troyanos, en este caso habla de uno de Linux. Bueno, pues aquí sitios donde tú puedes comprar, vender, etcétera, aunque siempre con mucho ojo, puesto que hay mucha gente que quiere engañar directamente. Pero existen de estos foros. Este es un foro muy común, no es de los buenos, pero bueno, para que hiciéramos una idea. Entonces, ¿quién está detrás de todos estos incidentes? Pues en el caso claro de los incidentes internos, nuestros empleados o nuestros alumnos, gente que pueda tener accesos y tenga motivos internos. Es decir, nunca nos olvidemos, como he comentado al principio, que la gran mayoría de los incidentes dentro de una organización, ya sea universidad, empresa o gobierno, muchas veces son motivados por empleados internos. Entonces son los más peligrosos, porque muchas veces igual tienen accesos a datos que ni siquiera conocemos, tienen mucho poder interno y realmente pues puede llegar a ser un peligro. Pero en el caso de Internet, ¿quiénes son los malos? Pues vamos a ver unos cuantos, ahora rápidamente. No sé, esta foto ha salido en todos los periódicos, en todas las webs. Este hombre es Albert González, con acento hispano. En este caso, bueno, estos son vamos a ver a 4 personas, son personas que han sido detenidas por el FBI. Casi todos de ellos cumplen, no todos, penas de cárcel. Creo que Albert estaba cerca de 13 años de cárcel en Texas. Todos ellos por fraude, pues tener foros sobre todo de carding, donde se intercambian tarjetas, pero también donde se intercambian troyanos, etcétera. Y todos ellos muchas veces han sido detenidos o bien porque alguien, digamos, ha habido algún informador que da información sobre su paradero y quién es detrás, es decir, el famoso chivatazo, o bien porque en este caso el FBI pues, se ha infiltrado en esos foros y ha podido detenerlos y saber quién estaba detrás de estos nicks que había en esos foros. Entonces, todos ellos son, para que pongamos caras, pues personas realmente que están detrás de los ataques. Es decir, en este caso, bueno, este hombre se llama Dmitry Ivanovich, es de Ucrania. También muy famoso porque era un poco el webmaster de Carrier Planet, que es otro foro que ya no está, ya no funciona, donde se intercambian este tipo de cosas y donde se intercambian sobre todo tarjetas de crédito. Entonces, estas personas, para que veamos un poco quiénes son, pues son personas, hay de todo tipo. Por supuesto, detrás de ellos no son personas individuales. Ha habido casos de personas individuales, pero son personas respaldadas por una jerarquía muy grande de una mafia organizada. Es decir, al final se puede tener a uno o dos, pero realmente hay una mafia muy grande detrás. Desde el director general, digamos, de la mafia, hasta el último eslabón que puede ser las mulas, que van a sacar el dinero y van un poco a rentabilizar el negocio. O en el caso de Max Vision, de Iceman, también muy famoso, o el de abajo también de un turco,
que también fue detenido, y en este caso fueron fotos de su registro de su casa. Pues sobre todo esta foto son lectores de tarjeta de los que se ponen en los cajeros para hacer skimming, porque no solo intentan defraudar de forma de Internet, hacer ataques por Internet, sino también pues, todo lo que genere dinero. En el caso de los cajeros automáticos pues es muy goloso, ¿no? El tema del skimming, tanto con, serían lectores de tarjeta que se ponen en la propia boca del lector de tarjeta para poder leerla. Luego suelen tener una mini cámara, generalmente por Bluetooth, para leer cuando la persona pone el PIN, y ya con los datos de la tarjeta y el PIN pues ya pueden clonarla. En algunas entidades se puede clonar ya con esos datos y poder hacer lo que fuera. Luego tienen aquí estampadoras de tarjetas también, puesto que también pues tienen acceso, porque alguien que trabaja en esas empresas se lo ha vendido, pues desde los hologramas de Visa, hologramas de 4B, etcétera, a todo lo que es una tarjeta, ¿no? En blanco, para poder crearla cuando yo la clone, que sea imagen y semejanza de la entidad financiera que pertenezca. Entonces, en este caso pues vemos también los foros que he comentado, en este caso más relacionado con el carding. Bueno, aquí hay sobre todo un glosario de términos que hay que aprender, es decir, todo tiene sus nombres. Por ejemplo, los dumps son la información de las tarjetas, tanto de track 1 track 2, que suelen tener las tarjetas magnéticas. Entonces, pues un poco aquí, pues qué servicios tienen, cuánto puede valer, precios, en este caso, pues impresas con holograma, con la firma, con el CCV, etcétera, pues $45 por tarjeta. Es decir, un poco las cosas que puedes encontrar. Aquí, pues precios por hologramas, pues vale $1 más shipping, si compras más de 500. Es decir, es un modelo de negocio. Es decir, hay muchos modelos de negocio detrás en Internet relacionados con el fraude, ya sea bancario o de ataques o de tarjeta de crédito. Aquí vemos incluso, ¿no?, lo que comentaba de los hologramas, es decir, para que podamos luego plancharlas en las tarjetas que clone y poder utilizarlas en los comercios, comprar con ellas, etcétera, porque funcionan perfectamente. Bueno, pues aquí, ¿no? Este es el propio vendedor, el que venía. Por ejemplo, aquí también te ofrecía los cajeros que se ponen, perdón, los teclados de cajero. Si nos fijamos, son exactamente iguales que los cajeros que suele haber, que se ponen encima del cajero original bueno, generalmente se hunde para abajo el cajero original, se pone encima el teclado falso en este momento, para que cuando pulsemos el PIN, realmente estamos pulsando el PIN sobre el teclado de abajo que está hundido, pero este teclado me está guardando en una pequeña memoria que tiene el PIN que estoy introduciendo. Es decir, al final son formas de buscarse la vida para descubrir el PIN, ¿no? Entonces, si alguna vez vais a un cajero y lo veis que está ahí un poco raro, no metáis el PIN. En resumen, y ya pasamos a la turno de preguntas. El resumen, bueno, es lo que comentaba al principio. Realmente hay muchos delitos en Internet. No quiere decir que Internet sea peligroso por defecto. Es decir, Internet es seguro, pero simplemente hay que tener algo de sentido común. Es decir, igual que por la vida real nadie nos va a preguntar mi usuario y contraseña de mi banca, pues si alguien me manda un correo o me llama por teléfono, pues tampoco se lo tendría que dar. En el caso del código malicioso, que quizás fuera el más peligroso, realmente las cosas que hemos puesto al principio, de que cuantas más capas de seguridad pongamos, más difícil que seamos vulnerables. Por supuesto, siempre influye la buena o la mala suerte para que podamos ser infectados. Y lo que principalmente yo creo que es el caballo de batalla, y es algo en lo que se está trabajando mucho, tanto a nivel nacional como internacional, es ir contra realmente las cabezas pensantes de estos tipos de delitos. Es decir, intentar atacar a las personas atacar me refiero a detener, perseguir a las personas que realmente están detrás de estos delitos, puesto que al final, como hemos hablado muchas veces, aunque cerremos un ISP, aunque detengamos bulas, aunque destripemos un troyano, aunque cerremos una página fraudulenta, en cuanto hagamos eso, rápidamente aparecen otras. Es decir, es una carrera continua que hasta que no quitemos de raíz el problema, pues nunca vamos a poder estar seguros. Y nada más, yo creo que ya podemos abrir un turno de preguntas. No sé si ha sido muy largo o muy aburrido, pero bueno, a ver. Gracias.